Muy buenas, séptimo vídeo y penúltima teoría que vamos a ver del conocimiento en un vídeo muy cortito. El irracionalismo tiene solo 3 pantallazos, si no contamos esta portada, ¿vale? Y lo vamos a ver muy rápidamente. Empezamos. Mirad, el irracionalismo es una postura que es casi en sí misma una antiteoría del conocimiento, por lo menos tal y como lo conocemos, ¿vale? Tal y como lo conocemos. Si nos fijamos, todo el rato estamos discutiendo sobre el conocimiento racional y cómo la razón es capaz de adquirir o no adquirir verdades, ¿vale? Pero siempre nos movemos en el ámbito de la razón. El irracionalismo, que justamente es una postura, digamos, que va a alimentar la propia teoría kantiana que ya hemos visto, ¿vale? Digamos que la teoría kantiana acabó derivando en dos posturas totalmente contradictorias. Por un lado, algunos seguidores, digamos, de la filosofía kantiana radicalizaron su idealismo y llegaron a ese idealismo absoluto alemán, ¿vale? Digamos que es la parte más exagerada, ¿no? del racionalismo. Pero por otro lado surgió la vertiente contraria, que es el irracionalismo, y surgió a partir de lo que vimos el otro día con Kant, con esa idea del el noumeno y el fenómeno, ¿no? Porque claro, Kant había llegado en su teoría del conocimiento a afirmar que no podemos llegar a conocer la realidad en sí, es decir, que la razón no puede llegar a conocer en sus últimas consecuencias lo que la realidad es, ¿vale? Y esto va a influenciar mucho a autores como por ejemplo el propio Schopenhauer, ¿no? Ese autor pesimista que se vio muy influenciado, ya os digo, por la teoría de Kant a partir de esa interpretación, ¿no? De esa interpretación de que, bueno, él escribirá un libro, Schopenhauer escribirá un libro que se llama El mundo como voluntad y representación, ¿no? En el que básicamente nos viene a decir que lo que vemos, el mundo que vemos es prácticamente una representación teatral, ¿no? O sea, lo pasamos por nuestros filtros, nuestros valores, nuestra manera de entender la vida, pero la realidad va por otro lado, ¿no? La realidad objetiva iría por un lado muy diferente a la representación que la mente humana se hace de ella. Pero yendo un poquito más a lo general que defiende esta teoría, aquí tenéis en negrita lo más importante, ¿no? Lo que va a introducir el irracionalismo es la idea de que no todo es racional, ¿no? La filosofía ha sido excesivamente reduccionista porque lo ha reducido todo a razón, a conocimiento, al conocimiento de verdades, ¿no? Pero hay mucha parte de la vida, digamos, y mucha parte de la existencia que resultan imposibles ser conocidos por medio de la razón. Lo pasional, lo caótico, lo absurdo, lo místico, ¿no? Como ponéis, forman parte de la realidad y son inaprehensibles, es decir, son incaptables, es decir, no los podemos captar, si es que existe la palabra incaptables, ¿vale? No lo podemos captar por medio de la razón humana, ¿vale? Aquí, como siempre que aparecen preguntas en rojo, pues sería la pregunta que yo haría en clase, ¿no? ¿Existe lo incomprensible o es solo cuestión de tiempo llegar a comprender lo que en principio puede parecer incomprensible? Y vuelvo a tirar, como ya sabéis que me gusta mucho, de un artículo que es de ciencia, ¿no? No de filosofía. Y es, bueno, un artículo que a mí me resulta tremendamente interesante porque habla justamente de lo irracional de los descubrimientos y de cómo los avances científicos muchas veces en ingeniería pues se mueven eh, a, a saltos, ¿no? Y a partir de lo que nadie es capaz de comprender o controlar en la propia experimentación y en la propia creación, ¿no? Habla de cómo cuando se unen, digamos, distintos cerebros, ¿no? Especialistas en distintas materias para hacer un, yo qué sé, imaginemos un robot, ¿no? Unos avances en robótica. Eh, pues cómo, digamos, entre los distintos programadores y las distintas partes de los que inventan eso, bueno, pues podemos tener a los máximos especialistas en cada área, podemos tener a un tipo que coordina, que no sabe tanto de cada especialidad, pero sí sabe mucho en general y es el que puede llevar el proyecto adelante, pero habla también el artículo de la parte que se escapa, ¿no? O sea, siempre todos ellos se le van a escapar, ¿no? Y cuando luego prueban aquello que han generado, aquello que han fabricado, pues empiezan a surgir variables que ellos mismos nunca pudieron tener en cuenta, ¿no? Y como al final la suma de lo que hacen escapa a su propio razonamiento y a su propia comprensión de lo que han hecho, ¿no? Sobre todo la ciencia está notando esto mucho con los últimos avances pues eso, en inteligencia artificial y en robótica y todo esto, ¿no? Que ya son de una complejidad tan grande que digamos que ni siquiera sus propios creadores y sus propios programadores son capaces de llegar
a comprenderlo del todo, ¿no? Porque ya el número de variables es tan grande que parece que es inaprehensible, ¿no? Racionalmente, aquello que están haciendo. Lo dejo por ahí el enlace, por si lo queréis buscar en la presentación lo tenéis. Y ya os digo, es un artículo muy interesante, porque además, bueno, el que habla en este artículo, en esta entrevista, es Samuel Arbesman, que tiene una obra sobre esto, ¿no? Para el irracionalismo, la filosofía y la ciencia han caído, como os decía antes, en ese racionalismo reduccionista, ¿vale? Al identificar lo real con lo racional y viceversa. Este camino lo empezó el amigo Parménides y ya lo hemos visto, ¿vale? En el tema de metafísica, cuando dijo aquello de, bueno, el ser es, el no ser no es, del no ser no puede proceder el ser, por lo tanto tiene que haber habido un ser desde siempre, ya estaba reduciendo, Parménides ya lo hizo, ¿no? Decir, bueno, la realidad no puede haber surgido de la nada porque esto no tiene sentido. Entonces, como no tiene sentido para la mente humana, no puede ser. Es por eso, eso es lo que significa lo de identificar real, racional y viceversa, ¿no? Es decir, un tipo que te está diciendo, no, la realidad no puede haber surgido de esta manera porque no es lógico, de fondo lo que te está diciendo es que las reglas de la realidad están subsumidas o sumidas eh, o se deben, digamos, a la lógica humana, ¿no? Y no pueden ir por su cuenta, sino que toda la realidad tiene que tener sentido para la lógica humana y estar encerrado en la lógica humana. Pero claro, el problema es que podemos estar ignorando por el camino un montón de cuestiones que son también reales y que tienen poco de racional, ¿no? Ahí enumero unas cuantas, la intuición, el sentimiento, el instinto, lo casual, todo esto es lo que van a reclamar los irracionalistas en su filosofía, ¿no? Ese espacio, ese entender que no todo es racional. Hemos visto un buen ejemplo de irracionalismo también en el tema de metafísica con Nietzsche. Lo recordáis, ¿verdad? Donde dice, la razón intenta atrapar por medio de conceptos lo que la realidad es, pero la realidad es dinámica y no se puede atrapar con conceptos que son estáticos, ¿no? A la razón se le escapa lo que la realidad verdaderamente es, porque la realidad es caótica, es azarosa. La no contradicción que la mente humana no es capaz de comprender, pues en la realidad se da. Y por tanto, el intento racionalista de la filosofía de atrapar las cosas ahora y para siempre con conceptos universales es un intento abocado al fracaso, porque la realidad no es única y universal, ¿no? Sino que es múltiple, es temporal, nada es para siempre, ¿vale? ¿Veis? Se introduce esa idea, ¿no? De que la razón no puede atrapar todo lo que la realidad es, y ya lo vimos en Nietzsche, ¿vale? En la mayoría de los casos, el irracionalista no va a rechazar, ¿vale?, la razón por completo, sino su exclusividad. Es importante entender esto. Claro, uno podría decirle a autores como Nietzsche y a Schopenhauer, bueno, sí, muy crítico con la razón, pero al final, ¿qué estás utilizando tú para hacer tu filosofía, ¿no? ¿O acaso no estás pensándola, no estás siendo racional, ¿no? Claro, la cuestión es que el irracionalista no es que niegue el papel de la razón. Lo que está diciendo es que la razón no puede llegar a comprenderlo absolutamente todo, ¿no? No lo puede comprender todo de manera mecánica, ¿no? Aquí ya adelanto una idea que el propio Ortega y Gasset rescata, ¿no? Aunque su filosofía va a ser muy integradora, no va a ser tanto de esta idea de, bueno, racionalistas y irracionalistas por cada uno por un lado, porque él va a integrar las dos, pero sí que es verdad que esto lo explicaba muy bien, ¿no? Decía, no hay ningún problema con el uso lógico-matemático de la razón. ¿Cómo va a tener algún problema con eso? El propio Ortega decía que una idea matemática vale más que todo el trabajo que hacen los funcionarios de un ayuntamiento, ¿no? Porque nos hace avanzar en el conocimiento, hace avanzar la ciencia y hace avanzar a la humanidad. El problema, dirá Ortega y Gasset, no es el uso lógico-matemático, que tiene su espacio y en su espacio es rey y hace las cosas maravillosamente. El problema es cuando la filosofía ha intentado que ese uso lógico-matemático se aplique a todo en la vida. Y claro, la lógica y las matemáticas me sirven para formalizar y para hacer fórmulas y para hacer ciertas creaciones científicas, sí, pero no me sirve para comprender, por ejemplo, el sentido de mi propia existencia, ¿no? Yo no puedo comprender quién eres tú o aquel otro, o comprenderme a mí mismo a partir solo de un razonamiento cuadriculado y lógico-matemático, ¿no? Entonces, esa razón pura, digamos, de la filosofía, decía Ortega y Gasset, hay que abrirla a una razón vital, ¿no? Y esto tiene mucho también de irracionalista, ¿no? Decir, oye, es que la vida no solo es lo que podemos captar cuadriculadamente con la
con el uso lógico matemático de la razón, ¿no? Sino que hay muchas cuestiones para las que hay que abrir la razón a otras formas de pensar, ¿no? Otras formas de pensamiento, ¿vale? Y bueno, y con esto realmente hemos acabado, ¿vale? Nos ha llevado menos que otras teorías y ya nos quedamos a tiro de ver el perspectivismo de Ortega y Gasset y cerrar el tema. Hasta la próxima sesión. Chao, chao.